Por ahora, lo que le voy a dar la bienvenida es al señor Carlos Fernández de Prodigious Consulting. Carlos ha estado con nosotros ya un par de veces. Es un investigador de mercado que hace investigación de mercado en las calles, o sea, manda representantes a hacer las preguntas a la gente, recibe esos datos, los cuantifica y los analiza de cara a las situaciones tanto nacionales como internacionales, porque tiene experiencia tanto a nivel local como internacional. Carlos, te agradezco que estés con nosotros nuevamente. No, muchísimas gracias, buenos días a todos los oyentes de Choc, y aquí vamos. Y más que investigador de mercado, investigador social y político, que es lo que hacemos, que es lo que nos dedicamos realmente. A profundidad también hacemos estudios de mercado, pero más lo social y lo político, que es lo determinante. Y acabas de decir algo interesante, Alexis, cuando dices lo del tema del mensaje que manda esta reunión de hoy a las 3 de la tarde con el presidente José Raúl Mulino, hablando del tema de la Caja del Seguro Social. A veces en política hay mensajes que no necesariamente están escritos. Y el anuncio del presidente Ricardo Martinelli de decir que Roberto Enríquez iba a ir posiblemente por realizando Meta, a pesar de ser de Cambio Democrático, es un mensaje claro de que lo apoya abiertamente en el proceso que viene a continuación de la elección interna de Cambio Democrático. Y lo otro que es diciente, como decía mi abuela, diciente, o sea que dice algo, es que una fuente muy importante dentro del propio partido nos dice que es el señor Camacho quien va a ir, quien bueno, son dos invitados por organización. Vamos a ver quiénes terminan. Claro, puede ser que vayan los dos. Ese puede ser el mensaje, pero hay que ver realmente, y además es un mensaje claro, contundente, si va Luis Eduardo Camacho, que primero es la máxima representación dentro de Realizando Meta, y iría Roberto Enríquez como parte de lo que es el futuro de Cambio Democrático. ¿Tú te imaginas que llegue Rómulo con Jimmy Papá Dimitri? Por ejemplo, eso es un mensaje. Sería interesante. Va a ser un mensaje netamente electoral. Sería bueno preguntarle al al señor presidente hoy jueves qué piensa él de todo esto, aunque él a veces cuando no quiere contestar pone su cara de pocos amigos y la gente no quiere. Él simplemente dice no voy a emitir, o sea, me parece escucharlo, no voy a emitir comentarios al respecto, no tengo nada que responder sobre eso. Eso. Claro, el presidente es el que menos tiene, en el que esta dinámica política, creo que el presidente José Raúl Molino, en el tema de la comunicación, a pesar de que muchos apostaban a que no iba a ser tan acertado en muchas actuaciones, la gente decía, no, es que él es diferente, él tiene un carácter, o sea, ha estado muy por encima de la altura de lo que muchos presidentes han tenido oportunidad previamente. Y además es un tema netamente político que él lo ha manifestado en varias ocasiones, donde ha puesto de aclaración de entrada, decir, hey, yo no tengo nada que ver con el tema de los partidos, es un tema que ustedes tienen que resolver. Aquí venimos a tratar de resolver la vida de los panameños y de solucionar los problemas que el Estado. Yo creo que esa es la posición correcta de un presidente. Totalmente. Que se piensa en sí mismo estadista, que para mí, Alexis Sepúlveda, como ciudadano, es una actitud refrescante de ver un presidente que ya tuvo toda una trayectoria y está, por lo menos en el discurso, pensando en una fórmula estadista, no pensando en las próximas elecciones, sino en lo que hay que hacer. Y ese planteamiento, que tiene en cuanto le pregunta por el mismo tema de Martinelli. Eso es un tema que maneja la justicia, yo no tengo nada que ver. Él está, como dice Alexis, centrado en trabajar por lo que dijo, por lo que ve que necesita el país. Ya lo hemos visto en un mes todas las acciones que ha tomado, y ahora en una semana después que dijo voy a elegir al director de la Caja de Seguro Social, lo va a anunciar hoy, y hace una semana también dijo voy a reunirme con los presidentes de los partidos políticos, y lo va a hacer hoy. Va a ser una reunión interesante, porque va a ser recién nombrado el presidente de la Caja del Seguro Social, que tiene grandes retos por delante, e inmediatamente una reunión con los líderes, con los presidentes de las organizaciones políticas, que es una manera de buscar un respaldo, de decir, vamos a trabajar antes de posicionar lo político. Muchas veces candidatos y actores confunden politizar lo que no es politizable. La salud no es politizable. El tema de la Caja del Seguro Social no es politizable. Y muchos buscan rédito donde no pueden encontrar rédito en el discurso. Y por eso vemos que muchos generan gran rechazo en parte de la población. Estamos de acuerdo en que el discurso presidencial estadista es uno, y que es importante, es serio y debemos de ponderarlo. Sin embargo, tanto como no tengo nada que ver en una declaración, el presidente de la República en un país presidencialista como son la mayoría de los países latinoamericanos, tiene que ver
en prácticamente todo lo que sucede en el Parnaso del sistema democrático de ese país. Tanto las relaciones políticas de partidos, porque es el partido político que lo lleva al poder y el presidente Martinelli que lo lleva al poder, y la necesidad de tener muchos más acicates, mucho más respaldo de otros partidos políticos que de alguna manera avalen, acepten o respalden las cosas difíciles que hay que hacer en el futuro en materia o en la búsqueda de ese estadista que quiere ser Molino. Y por el otro lado, el tema del destino de Martinelli no tiene nada que ver en el discurso y está correcto desde el punto de vista presidencial, pero tiene todo que ver. Tenemos que estar claros también en eso, ¿no? Sí, podríamos tratar de mezclarlo en el discurso, ¿no? Pero la posición del presidente Molino siempre ha sido clara, ha sido distante a tomar parte de algunos. No solo lo ha hecho con el tema del presidente Martinelli, lo hizo con la ley de amnistía. Cuando se le preguntó, dijo, la voy a analizar. Hay una frase lapidaria en la declaración, la voy a analizar como abogado. En ningún momento lo dijo como presidente, o sea, lo dijo como abogado, que es un metamensaje ahí, un mensaje oculto de decir, hey, yo lo voy a revisar como abogado, pero como presidente no haré lo que tenga que hacer en el camino de la ley. Sí, ciertamente sabemos, y para todo el público en general, para todo el imaginario social, sabemos la conexión que hay entre Ricardo Martinelli y José Raúl Molino. Por eso llega a la presidencia, por el apoyo del presidente Ricardo Martinelli. Eso no es ningún secreto. Pero a partir de allí se ha creado una relación de un jefe de Estado con otros actores que están en el medio del camino, ¿no? Y ese remarque a la ley, a pegarse a la ley, siempre lo ha hecho. Desde que ganó como presidente, siempre cuando tiene que ver algún tema de Martinelli, siempre hace mención a la ley la permite, hasta donde la ley me permite. Así es. Lo cual lo hace ver un presidente apegado a la institucionalidad. Y un presidente estadista. Yo matizo de que no se trata precisamente de traslapar los discursos, precisamente se trata de tener un discurso para cada rol. El hecho importante es saber que me está dando un discurso donde quiere o dice respetar la ley, que la tiene que respetar, porque es presidente, porque es abogado y porque es una persona que se dice y se está proyectando como un político de palabra. Y la otra es que no tenga nada que ver en la práctica real. A lo que yo voy es que el discurso político es perfecto, no hay que traslapar los discursos políticos, pero las realidades políticas obviamente tendremos que verlas en la práctica. Hasta ahora ha funcionado la teoría con la práctica. Así es. O sea, el discurso que ha mantenido ha sido los hechos lo han avalado. Entonces, ya eso genera en la población afinidad, ¿no? O sea, yo diría que credibilidad, ¿no? Tú que eres investigador social y político, como dices, yo diría que la credibilidad es en un político y en un líder como lo es todo. Entonces, si tú vas de un 30 y pico % y vas subiendo, llegando al 50 y tratando de rebasar eso, esa credibilidad es como los Bitcoin, es tu credibilidad que pones en la mesa en el momento en que tengas que tomar decisiones que la gente debería poder entender en la medida en que eres creíble. Ese bagaje político va a disminuir porque hay gente que no te va a aceptar, hagas o no hagas, porque cuando le tocas el bolsillo a la gente, tocas su futuro, etcétera, puedes provocar situaciones en las que ese bagaje político disminuya. Ese es un buen ejemplo de lo del tema del Bitcoin, es el capital político que tiene. En la encuesta que hicimos a inicio del gobierno, en la encuesta fue del 3 y el 7 de julio, el 72.2% de las personas encuestadas planteaban que tenían simpatía o tenían una alta expectativa de lo que iba a ser el presidente José Raúl Molino. Mucho mayor que el 34% que votó, es más que el doble, pero es porque cuando llegó ahí, mucha gente tenía una visión de que iba a ser un presidente que es un ogro, que tiene mal carácter, que podía hablar, y cuando llegaron ahí, no, dice lo que yo quiero escuchar, habló de austeridad, habló del tema de la corrupción, habló de poner orden. Eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que ha tenido el presidente Molino en la línea alta del discurso, en la línea alta de la aceptación popular. Y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Claro. Vemos también el papel que está tomando ahora de tomar la batuta para convocar a los 17 presidentes que votaron a favor de la resolución en la OEA a que se reúnan aquí en Panamá para tomar una decisión respecto a lo que sucede en Venezuela. De eso vamos a hablar en un momento. Son las 7:32 minutos aquí en Shock Multimedia 93.3 y en Radio Península 93.3.
93.9 cubriendo las provincias centrales. Estamos hablando con Carlos Fernández, un investigador social y político y también de mercado, ¿por qué no? De Prodigious Consulting. En un momento regresamos aquí vamos a través de Shock Multimedia 93.3 y 93.9, perdón, de Radio Península en provincias centrales. Con nosotros en Shock llegas hasta las playas y llegas un poquito más cerca de Colón. El que no puede, entonces puede verlo en YouTube, en Instagram y en otras plataformas donde colocamos en diferentes formatos nuestros contenidos. Neir, tú estabas hablando algo para entrar en materia y quería, antes que nada, perdón, se me olvidaba, Eric Molino, el economista se une de la al casa, panel. se está uniendo al panel en este momento. Eric, muchas gracias por, como siempre, por estar con nosotros. Gracias Hay tantos temas. Ahorita mismo esta semana ha sido muy económica, muy economista, así que vamos a hablar de ese tema. Sin embargo, vamos a cerrar un círculo acá con el tema de Carlos. Sí, hablábamos precisamente de la influencia de la imagen que está teniendo el presidente Molino, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, cuando después de una reunión con un representante del Comando Sur, surge la iniciativa de convocar a los 17 presidentes que votaron a favor de la resolución de la OEA en el tema de Venezuela, el que se reúnan aquí en Panamá para precisamente tratar ese tema que no se resolvió en la OEA. Bueno, es una iniciativa del presidente José Raúl Molino y va a una reunión, no con cualquier persona del Comando Sur, con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y plantea dentro de esa reunión que lo apoyen para tratar de traer estos 17 presidentes a Panamá, la invitación, lo cual no solo es un acto de un presidente demócrata que trata de defender a un pueblo que está atado a una dictadura como la dictadura venezolana y que a pesar de que semanas atrás la analizábamos, apenas los resultados aquí, podemos observar que no ha cambiado mucho el escenario, sino más bien se ha acentuado la represión, las desapariciones, personas que han sido detenidas, personas que han sido trasladadas a cárceles con reos con delitos comunes, cuando en realidad la gente lo único que ha hecho es manifestarse y alzar su voz ante una protesta, ante una elección que siente que fue robada, ¿no? Creo que es una decisión valiente del presidente José Raúl Molino hablar sobre el tema de Venezuela. Además entiende perfectamente que el tema migratorio se puede acentuar el Darién, no solo lo está haciendo Panamá, también lo vemos, lo dijo el presidente Boric en Chile, que también va a reforzar la frontera. El tema de Venezuela es, todos queremos que se solucione Venezuela, lo que hablan los presidentes, pero en el tema migratorio no podemos seguir apoyando porque se nos está complicando nuestras situaciones propias en cada uno de los países. Entonces ese apoyo llega hasta tratar de resolver la situación interna del país. Y sobre todo porque la presidencia de Estados Unidos se perfila una persona que es anti-inmigración y que ya ha dicho que él es capaz de construir otro muro. Entonces, el Estados Unidos sería como el tapón y se complicaría la situación para todos los países que están debajo de Estados Unidos. Sí, porque al además, final la ruta de los venezolanos, el destino final de ellos siempre va a ser el sueño americano, llegar a Estados Unidos. Y no solo de los venezolanos, por el Darién pasa no solo venezolanos, pasan ecuatorianos, chinos, personas haitianos, africanos, o sea, asiáticos esto es un ahora tema, también. asiáticos también, o sea, es un tema que ha ido más allá de esta situación. Ahora, la elección de los Estados Unidos va a tener otra repercusión totalmente distinta. Sabemos que hay estados fronterizos que han perdido diputados por el tema migratorio, que ha sido es un agravante para ellos y por eso hay tanto interés en solucionar el tema migratorio. Vamos a ver qué sucede en la elección, una elección que se ha tornado un poco pareja en los últimos tiempos con la inclusión de Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata. Volviendo al tema del presidente Molino, creo que ha sido una decisión acertada porque trata de solucionar, como se hacen las cosas, diplomáticamente, políticamente sentados, a ver cuál puede ser la opción. Los Estados Unidos también han manifestado que la intervención de Brasil y de Colombia como mediadores de la crisis es totalmente válida y que ellos esperan que por esa vía puedan llegar a solucionar. Bueno, María Corina Machado ayer confirmaba y aseguró este miércoles pasado que no descartaba que Colombia, Brasil y México logren establecer una solución efectiva para Venezuela a través de una negociación tras la crisis desatada por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. Estos tres países, es importante decir que estarían en principio ideológicamente alineados con el gobierno de Maduro, pero cada vez se alejan más de esa posición. Bueno,
el tema ideológico en Venezuela no hay ideología. En Venezuela lo que hay es una lucha férrea por el poder y quedarse allí. No tiene ningún tipo de ideología. Desde el punto de vista claro, de no, por los supuesto, países, de la izquierda y Sí. y de todo el tema del socialismo. Pero es una opción dentro de ese escenario que tanto México, Brasil y Colombia puedan llegar a un proceso de negociación y se pueda establecer de alguna manera un fin a una situación que tiene que negociarlo. Se hablaba hasta de repetir el proceso electoral, cosa que obviamente el madurismo y quienes lideran el gobierno venezolano no piensan aceptar bajo ningún esquema, porque saben muy bien que sería otra vez un arrase de las fuerzas Sí, opositoras. sería una redundancia además y ellos lo saben. Pero Brasil, por ejemplo, Sí. ha tenido grandes gestos en estos términos. Hay unas personas que están asiladas en la embajada de Argentina en Venezuela, expulsan a todo el cuerpo diplomático y el canciller Celso Amorín, un hombre de extraordinario en relaciones internacionales, termina tomando posesión de la embajada de Argentina con estos asilados que están allí para resguardar la para seguridad de estas resguardarlo, y personas. pasa a transformarse en la embajada argentina en la embajada de Brasil, ahí izan la bandera y todo un tema, términos diplomáticos que están allí. Igual sucedió en la votación de la Organización de Estados Americanos. Mucha gente criticaba porque Brasil y Colombia no terminaban de votar en contra de Venezuela. Hay que entender que ellos están buscando un rol de mediación. Si tú eres mediador no puedes tomar parte antes de la mediación. Además es que todos los países que estamos hablando, incluyendo Panamá, que sí toman la decisión, tiene importantes implicaciones económicas, más allá de Claro las que sí. implicaciones sociales con la migración. Quiero aprovechar que está Eric. Una de las cosas que dijeron algunos empresarios una vez que el señor Mulino tomó la decisión, y el propio presidente dijo, vamos a tener consecuencias taxativas, reales, económicas, con esta pérdida, con esta decisión sobre Venezuela, y eso obviamente fue avalado por algunos empresarios que tienen relaciones económicas con ese país. Sí, de hecho uno de los principales destinos de reexportación de la zona libre de Colón es precisamente Venezuela. Venezuela. Pero al final aquí estamos hablando de una cosa que va más allá del tema económico, sino del tema moral. O sea, al final nosotros sí estamos teniendo un impacto ambiental y económico directo con la crisis migratoria. Apoyo mucho lo que está diciendo el colega, y al final yo creo que no solamente es un acto valiente del presidente Mulino, sino que finalmente nosotros estamos tomando una postura como país, que es un player importante a nivel regional, que nosotros debemos básicamente siempre defender las instituciones democráticas y decir, bueno, se acabó y aquí hay que alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo que se den este tipo de cosas en nuestra región, porque nos desestabiliza. Nosotros tenemos a un ¿cómo se llama? Un dictador que ha estado financiando desde hace mucho tiempo movimientos en diferentes países para desestabilizar los países. No podemos perder de vista que nosotros aquí muchos movimientos izquierdistas como el Suntrack y otros como Frenadeso reciben fondos de estos países y cada vez salen a defenderlos. Así que tener a estas personas en el poder obviamente afectan directamente la situación política de Panamá. Los sistemas democráticos de estos países en muchas maneras, en lo económico, en lo migratorio y obviamente también en lo político. Una pregunta para ambos, y vuelvo al discurso del presidente Mulino, que es un discurso muy taxativo, muy identificable, no es con medias tintas, ¿no? Tanto en el tema de Venezuela como en el tema económico. Y en ese tema se está chocando un poco con lo que quisiera el otro órgano del Estado. Estoy hablando específicamente del anteproyecto de ley que necesita ser aprobado para que el Ejecutivo pueda mover hasta 5 millones de dólares a través de la figura de los cambios de presupuesto, de traslados de partida. Son definiciones que ya había anunciado que venían. Aparentemente en cualquier gobierno, en cualquier sistema democrático, si tú lo dijiste en el discurso, lo dijiste varias veces y tienes una votación favorable, como se vio con la Junta Directiva, debería estar pasando sin mayor problema, a pesar de la oposición de quienes se están oponiendo. Pero ahora parece que en ese tema hay un consenso entre partidos tan disímiles o en movimientos tan disímiles, como es el caso de la gente de Vamos y el mismo RM. ¿Cómo ustedes leen ese tema? Vamos a empezar por ti, que eres economista, y luego acá con Carlos. Mira, el tema de traslados de partidas ha lamentablemente sido una manera en que los diputados le meten un matiz político a ejercer presión sobre el Ejecutivo. A mí me parece apropiado regresarle esa función al Ministerio de Economía y Finanzas, que al final debería ser
más imparcial y tratar de velar porque los proyectos tengan su fondeo. De hecho, los traslados de partida que se han estado haciendo en tiempo reciente han estado cubriendo dos necesidades muy puntuales. La primera, el pago del 13º mes, que es algo nuevo y reciente para las instituciones, y eso es un derecho adquirido que tienen ahora los trabajadores, y eso no debería tener ningún tipo de matiz político de que un diputado te presiona de que te va a dar esa partida a cambio de otra cosa, y el que para mí famoso que siempre hemos tenido. Y por otro lado, al final siempre se tiene que garantizar que si un proveedor da un servicio, que se le pague y que se le pague en un tiempo prudente. Entonces poder tener estos traslados de partida que se decían de manera centralizada por un ente en teoría imparcial como el Ministerio de Economía y Finanzas debería ser algo mucho más transparente para todos los que son proveedores del Estado, que tener que los traslados de partida dependan de un diputado, porque nuevamente eso se presta a que las personas lleguen a los diputados y que se habilite lo que siempre hemos visto de corrupción y clientelismo. Hay oposición a ese anteproyecto de ley, pero las hay con diferentes motivaciones. Por el lado de Vamos y los digamos, un movimiento independiente y fresco como ellos, pues es el tema de por qué, de los montos, de la credibilidad, de quién lo va a manejar, todo este tema de incredulidad, y sobre la base de la incredulidad en este país no hacemos absolutamente nada si fuera así. Sin embargo, también tiene razón el señor Camacho, que estuvo con nosotros ayer, diciendo, oye, esto es un tema evidentemente legislativo, es parte de las funciones, el hecho de que hayan sucedido cosas antes no quiere decir que van a suceder ahora. Él niega las reuniones de recámara que se dan, en un clásico, no solamente de Panamá, sino latinoamericano, normal dentro del sistema, inclusive pasa en Washington, me imagino que pasa en Pekín y pasa en Panamá. Pero el tema es que están opuestos de alguna manera al unísono en el tema de estas partidas. ¿Qué piensas tú sobre esa relación ejecutivo-legislativo en términos de que permitan al Ejecutivo tomar decisiones económicas en ese sentido? Creo que Eric lo explica muy bien. Cuando vas al traslado de partida, quienes hemos visto las sesiones de la Comisión de Presupuesto, puedes pasar una tarde completa en ver una cantidad de partidas, muchas veces insignificantes en montos, pero importantes para los ministerios que le están solicitando, lo cual genera una burocratización de la respuesta. La economía va a una velocidad, la política va a otra. Eso hay que entenderlo. Y lo que tenemos que entender en este momento es que la economía, a pesar de que lo político siempre va a ser prioritario, y te lo digo como politólogo, es que en este momento la economía le prela a Panamá. Panamá pasa un momento económico muy serio y muy grave, y lo está pasando la gente en la calle, cuando no consigue empleo, cuando no hay liquidez en la calle, y ahí tienes el tema de los proveedores, muy bien explicado. Si tú le debes al proveedor, no puedes seguir endeudando a un proveedor que está financiando al Estado. A mí me parece alarmante, y lo digo con mucha sinceridad, aprovechando que está el amigo economista aquí sobre este tema. Yo he visto representantes de juntas comunales hablar de que no tienen dinero y que están viendo a ver cómo se apoyan. Es que el Estado no tiene dinero para apoyar a las juntas comunales. El alcalde Mayer Misrecha ha dicho en varias ocasiones que están quebrados y que tienen menos plata. ¿Y dónde está el dinero? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Dónde está el dinero de las juntas comunales, que es el primer tema de gobierno local para poder atender las necesidades de los ciudadanos? Eso... un traslado de partida del Ministerio de Economía y Finanzas no es que estamos quitándole potestad a los diputados, sino que estamos buscando agilizar el tema económico que tanto se necesita en este momento. Uno de los alegatos es que 5 millones, el monto de 5 millones es muy alto. ¿Ustedes creen que es muy alto o que es algo que se puede manejar fácilmente desde el Ejecutivo y no debe tener mayor... dificultad. No sé, dificultad, exactamente. Pongámoslo en contexto de cuánto es el presupuesto. La ley de presupuesto era 30.000 millones de dólares. Entonces 5 millones de dólares un pellizco. Es un peñisco. No representa el 1%. Sí, entonces al final, y como tú bien has dicho, Carlos, al final a nivel institucional, en 30.000 millones de dólares, 5 millones de dólares no es mucho. Para instituciones en particulares es muchísimo, pero al final sí estamos hablando de que no debería ser bajo ninguna circunstancia considerado un monto irrisorio. Aquí nosotros lamentablemente nos hemos estado gastando dinero de manera, en mi opinión, irresponsable, lo digo con propiedad. Nosotros ahorita mismo estamos gastando unos 433 millones de dólares mensuales en planilla. Entonces, si tú estás diciendo que necesitas un traslado de partida de 5 millones de dólares y vamos a reclamar que eso es un monto excesivo, por favor, pongámonos a ver por dónde se están desviando
fondos para cosas que al final es burocracia estatal e inoperancia, y lo que nosotros estamos tratando de decir es, hey, vamos a dar una solución real. Por un lado, el tema del pago del 13º mes, que es un derecho adquirido por los funcionarios públicos, pero por el otro lado, oye, el pago a los proveedores, que como estaba diciendo Carlos, que al final eso es un tema que no solamente tiene impacto a la empresa, sino a todos los proveedores en la cadena, porque si se atrasan conmigo, yo me voy atrasando con el resto, y eso afecta a la actividad económica. Ahí Claro, nos y también metemos, pueden subir los precios, ¿no? así Todo mismo eso. es, nos metemos en temas más económicos. Ayer descubríamos con el señor cigarrista como periodista financiero que que viéramos hacia el tipo de financiamiento que el señor Chapman está tratando de generar o de estructurar. Es un financiamiento interno, no es el típico financiamiento externo. O sea, Panamá va a emitir bonos internacionales, Panamá va a emitir bonos locales, un poco tratando de hacer distancia con la calificación, con la descalificación que nos hicieron hace unas semanas, y tratando de manejar las otras dos calificadoras que nos pueden también salir con ese mismo discurso. Mira, siempre hay pros y contras. El 83% de la deuda pública es externa. Entonces nosotros tenemos un mercado doméstico bien pequeño, y varios países latinoamericanos, principalmente porque tienen un tema de evitarse el riesgo de cambio en monedas, tipo México, tipo Chile, tienen mucha mayor dependencia de que el propio mercado doméstico les compra su deuda, porque entienden mejor el riesgo de su propio país. Yo pienso que con el tema de Panamá sí sería interesante, digamos, dinamizar el mercado doméstico, pero también hay consideraciones que respetuosamente creo que hay que considerar. Normalmente los plazos para el mercado doméstico son mucho más corto plazo que lo que tú estás viendo, por ejemplo, en los mercados de capitales internacionales, que sí están dispuestos a esperar periodos mayores a 10 años. Panamá normalmente podría ser un periodo entre 2, máximo 10 años, pero realmente promedia 5 años el plazo que tú puedes estar teniendo para deuda. Me preocupa un poco el tema de desplazamiento, es decir, que tengamos una situación en donde la liquidez se vaya a comprar bonos del Estado, entonces no haya liquidez para las otras emisiones que se están haciendo en el mercado doméstico, y que dependen muchísimo más de los mercados domésticos que los mercados de capitales internacionales. Y también al final las tasas de interés en Panamá suelen ser un poco más altas, así que al final yo creo que está bien querer, digamos, evaluar de manera científica cuáles son las condiciones más apropiadas. Si logramos encontrar mejores términos y condiciones a nivel doméstico y que eso dinamice la economía, de cierta manera les da acceso a los panameños e instituciones panameñas comprar y confiar en, digamos, la deuda de la República, yo lo veo bien. Pero consideraciones como las que acabo de mencionar, y tratar de que no sea el Banco Nacional o que la Caja de Ahorros la que esté comprando la deuda de la República, podrían ser cosas que son matices como parte del análisis. Eso es un detalle muy importante de ver, ¿no? Que no sea el propio Estado que se compre al propio Estado. Como ha sido históricamente. Que es lo que ha pasado, no solamente en Panamá, de nuevo, son fórmulas o situaciones que se presentan en todos los países. Yo quería preguntarle a ambos, a Carlos y a Eric. Tenemos a Carlos Fernández de Prodigious Consulting y a Eric Molino, economista. Son las 7:52, estamos ya en los últimos minutos. La pregunta era, ¿cómo puede el gobierno, nuestro gobierno, desde hace muchos años, poder respetar el 1%, que ahora dice el propio ministro Chapman que va a ir hasta el 2% en materia de el Producto Interno Bruto del Estado? El déficit, la relación déficit-PIB. Exactamente, perdón por la confusión. ¿Es posible seguir respetando esa norma cuando hemos visto históricamente no se ha podido Se lleva al límite. probar? Siempre estamos en el límite o sobrepasando ese límite. Mira, nosotros no podemos continuar haciendo lo que hemos estado haciendo. Y esto es una función de cuánto es el ingreso y cuánto es el gasto. Desde el punto de vista del gasto, lo hablamos la semana pasada, de que tú tienes al final ¿cómo se llama? Estás esposado por el tema de las leyes especiales que te han estado aumentando por más de $1.000 millones los compromisos que ha estado adquiriendo el Estado con sus funcionarios. A mí me parece que el derecho no se debe quitar a los que ya lo tienen, pero a los nuevos decir se suspende esto, ¿no? Para tratar de evitar que siga acentuándose el problema. Tenemos que buscar maneras interesantes en las que debemos reducir el gasto, como por ejemplo la reingeniería del Estado. Hay muchas instituciones que por el propio overhead o por el propio costo operativo, nosotros al consolidarlas podríamos reducir eso. Aquí lo hemos hablado 1000 veces, tratar de fusionar el BDA con el Banco Nacional de Panamá, que tiene una cartera hipotecaria, que tiene una cartera agropecuaria, la cartera hipotecaria que tiene, por ejemplo, el Banco Hipotecario Nacional, pasárselo a la Caja de Ahorros. Esos son cambios muy sencillos. Tratar de, por ejemplo, consolidar lo que es la AMP
AOP, la Aeronáutica Civil y la ATT en un Ministerio de Transporte. De esa manera, en vez de tener varios jefes de institución y tener toda la planilla mayor, tenerla Ahí consolidada. estaría en el una metro institución. y también estaría mi bus. Pues debería estar el metro y mi bus en un Ministerio de Transporte, me parece prudente. Mira, Entonces, Antonio Bernal, que fue nombrado por el presidente para hacer ese resizing Sí. del Estado, debería estar hablando con gente como tú, porque esto, me acuerdo, cada vez que hablan de esto, me acuerdo de Milei. Recuerdan en la campaña política de Milei Que eliminaba ministerios. cómo agarraba un tablero y iba rayando, este no va, este se fusiona. Era cómico porque uno se reía, pero uno en un estado inmenso y donde se duplicaban las cosas. Este resulta ser un estado pequeño y se duplican las cosas, hasta peor si lo quieres ver así, Te ¿no? doy una estadística. Yo estaba reuniéndome en APD con Fernando Aramburu Porras, que fue ministro de Economía y Finanzas con el Toro, si no me equivoco. Muy bien, Y es él muy me- amigo, creo que lo tenemos aquí el martes, si Dios quiere. Perfecto. Es Y pregúntale por esto. Él me decía que cuando él era ministro habían 60 instituciones públicas, ahora hay 92. Entonces has tenido una proliferación de instituciones. Y yo te entiendo que al final lo que tú quieres es tratar de políticamente dar un mensaje de que tú estás tratando de resolver un problema. Pero a ver, hay un pocotón de instituciones que lo que hace es agregarle una carga a los contribuyentes, aumentando los costos que tenemos que nosotros pagar por la operación del Estado sin necesariamente ver un problema. Nosotros tenemos un pocotón de instituciones y de identidades que tienen que ver con temas sociales y que al final deberían estar consolidadas en un solo ministerio. Tenemos el MIDES, el Ministerio de la Mujer, el CENIAF, tenemos una serie de instituciones que al final tú dices, pero Hay que hacer nuestro capital humano, tipo mira, Argentina. y bueno, y en el tema del capital humano, tú por ejemplo, tú tienes Almeduca, pero tienes varias universidades autónomas y Tienes el descentralizadas, IFARU, tú el tienes al INADE. IFARU. Deberíamos tener un Ministerio de Desarrollo Humano. Ahí metes al ICE, ahí metes al INADE, ahí metes a las universidades y de esa manera tienes una reducción importante. Uno, la burocracia, y recordemos que la burocracia al final lo que hace es habilitar la corrupción y desvía fondos que se podrían ir para atacar el problema real que nosotros estamos teniendo. A veces cuando lo digo en el programa suena controversial, pero yo digo, oye, si tú consolidas el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo Social, en lugar de estar usando la plata para la planilla, realmente estás usando ese dinero para atacar los problemas que realmente Claro. le están impactando a la mujer. ¿Por qué no le destinamos más fondos a los policías para que puedan evitar temas de femicidio o para que puedan tener refugio las mujeres que son víctimas de abuso doméstico? Ahí es donde yo siento que los dólares estarían rindiendo más que en lugar de tener, digamos, un aparato estatal abultado. Un tema solo en el apasionante, MIDA, ¿no? o sea, la experiencia que tuve en el MIDA, cuando yo estuve trabajando ahí, debajo del MIDA hay 7 instituciones. Sí. Sí, una locura. El IDIAP, el IMA, Cadena la de Secretaría de Frío, Cadena de Frío, ARAP, el ISA, precisamente, que el yo ISA. quiero que alguien me diga si el ISA, al ser el Instituto de Seguro Agropecuario, no debería estar regulado por la Superintendencia de Seguros y Arraseguro. Por supuesto. Entiendo que no. Entonces, al final ahí acabas de dar en el blanco, hay una serie de instituciones que se han proliferado a decir, claro que estoy ayudando al digamos, sector agropecuario, mira todas las instituciones que hay, pero yo siento que todavía tenemos, es menos del 2% del PIB el sector agropecuario, un poco de instituciones, y nuestro sector agropecuario no avanza. Eri, estamos ilustrados. Muy Voy a tener que ponerte en Sí. contacto con Miguel Antonio. Sí, vamos a tener que hacer segunda parte de Así este es. tema. Rápidamente, hay dos personas, estamos terminando ya, pero hay dos personas que suenan muy duro para la dirección del Seguro Social, para el administrador del Seguro Social, y hoy debe decantarse esa historia, porque de ahí comienza la segunda parte, que es la más difícil, que es tratar de resolver el tema del Seguro Social, que es bastante difícil. Hay dos nombres, y quisiera preguntarle a ustedes brevemente, ustedes cuáles de los dos, por cuál de los dos decantan de acuerdo con su perfil. Está el señor Dino Mon y está el señor Heraclio Barría. Sí. Así es. Bueno, de decantarme no conozco comentarios de ambos y cuáles son los planes que tienen ambos. Creo que el afortunado hasta ahora, lo que se dice, en la vereda tropical, no hay nada oficial La vereda todavía, tropical, así es que va a ser el doctor Dino Mon. Y además que tiene medidas paramétricas, que van a hacer algunos cambios, van a hacer un solo sistema. Hay una serie de características que podrían estar allí y que creo que es necesario. Lo más importante que yo considero en el tema de la Caja de Seguro Social es saber dónde está la Caja del Seguro Social, cuál es su deuda, qué es lo que tiene, qué no tiene. Estamos escuchando esto, a un amigo me comentaba ayer, mi abuelita que se murió, Dios le tenga en la gloria, ¿saben? Decía hace 30 años que la Caja de Seguro Social iba a quebrar y que el cheque no iba a llegar a junio y todo. Lo tenemos escuchando hace 5 años permanentemente. Nadie sabe realmente qué pasa en la Caja del Seguro Social y qué fondos tiene. Bueno, pagaron atrasado la quincena, bueno, pero eso no, ya esta quincena también la pagaron. O sea, hay que ver realmente cuál es el estatus y bueno, el economista lo sabe, sin los números no Carlos, vas a saber nunca qué es lo que tiene. Danos tu opinión rapidito, Eri, perdón.
Mira, a mí me parece que Dinumón es una persona, sin perjuicio a la preparación que tiene la otra persona que están postulando, pero a mí me parece que Dinumón es una persona que conoce actuarialmente cuáles son los problemas a profundidad, porque lo ha estado hablando bastante, y a mí me parece que tienes que poner una persona que vaya a resolver el problema financiero. Nada más para que tengamos un contexto, la deuda pública es 51 mil millones de dólares, y nosotros decimos, se ha abultado la deuda pública, y esto es muchísimo. Bueno, el valor presente de todas las obligaciones que tiene la Caja de Seguro Social son más de 70 mil millones de dólares. O sea que al final estamos hablando de un problema incluso más alto que el de la deuda pública, para ponerlo en contexto. Así que realmente nosotros necesitamos, no solamente a nivel institucional, que me parece que hay una excelente intención de parte del presidente de la República convocando a todos los jefes de partido, sino que también a nivel gremial, empresarial, nosotros salir a decir, oye, esto es un problema que debemos nosotros como nación juntarnos para solucionar. Es así, y les agradezco a Carlos Fernández de Prodigious Consulting y al economista Eric Molino por estar con nosotros y darle un repaso a muchísimos temas que la población está escuchando y a veces necesita del análisis de expertos para poder estar más claro y alinear un poco sus pensamientos. Le agradezco a Neir su participación conmigo siempre. Les habla Alexis Sepúlveda. Escúchanos por la 93.3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Choc Multimedia.